Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el equipo de revista Rolling Stone te cuenta la historia detrás de los vinilos clásicos del rock en Discos Esenciales. Bienvenidos a Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone en el que nos sumergimos en las obras más trascendentes de la historia del rock. En este episodio vamos a meternos de lleno en Parklife de Blur, el disco más popular de la banda de Damon Albarn y una obra emblemática de todo el rock británico. Y no solo porque Blur sea, justamente una banda inglesa, sino por el carácter fundamentalmente british de este disco en particular, que lo coloca en la misma batea de discos esenciales de próceres como The Kinks, The Who, Madness y The Jam, es decir, artistas que hicieron del ser británico un tópico central. Con un seleccionado de músicos invitados que iremos descubriendo a lo largo de este episodio, vamos a reescuchar tema por tema Parklife, un disco que es la quinta esencia del Britpop. Fue editado precisamente el 25 de abril de 1994, el año en que el rock británico retomaba la iniciativa de ese largo partido que las escenas norteamericana e inglesa vienen jugando desde la década del 60. Sin ánimos de simplificar cosas infinitamente más complejas, recordemos que Kurt Cobain había muerto pocos días antes, el 5 de abril de ese mismo año, y ese hecho marcaba de algún modo el cierre de la era del grunge, la escena originada en Seattle que había dado vuelta al rock a principios de los 90. Retroceder un poco más en el tiempo, aún hacia fines de los 80, para detectar otro antecedente importante para el contexto que derivaría en el Britpop y en bandas como Blur, Oasis y Pulp. Y ese contexto es el de la escena de Manchester, o Manchester, como le decían algunos, ese remix de rock, música dance, psicodelia y nihilismo musicalizado por nombres como Stone Roses, Happy Mondays, Inspired Carpets. Nombres entre los que crecieron chicos como Damon Albarn, el guitarrista Graham Coxon, el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree, es decir, Blur. He's a 20th century boy with his hands on the rails, trying not to be sick again and holding on for tomorrow. Seamless line. He's hanging on for dear life. Blur había alcanzado con Leisure de 1991, su primer disco, un relativo éxito de ventas. Pero la banda no estaba del todo satisfecha con el sonido de ese disco, todavía muy deudor de la escena de Manchester. Su segundo álbum, Modern Life is Rubbish, ya de 1993, se había apartado bastante de esa influencia y de la primera fórmula, y adquiría cierto vuelo propio, si bien se replegaba aún más en el tiempo para buscar inspiración en bandas inglesas anteriores a Manchester como The Kinks y The Jam. Damon Albarn, como compositor, dejaba de mirar tanto a Manchester para reenfocarse en Londres. El DJ, productor y músico Javier Zucker detecta algunas conexiones clave entre los primeros discos de Blur y las influencias que después serían más claras. Blur para mí es una banda que comienza por ahí con un sonido un poquito más Manchester que el primer disco más que nada, Leisure. Y a mí, por ejemplo,
me gustaba mucho There's No Other Way, me parece un temazo también súper así manchesteriano. Lo remito totalmente a esa época, a ese momento del rock inglés. Mismo en Parklife, para mí el tema Parklife tiene mucho de Manchester, más allá de todas las influencias que marqué antes de los Kings, de XTC, de los Specials y todo eso. Parklife tiene esa cosa que ya venía en los discos de Blair desde anteriormente, ya con un sonido más Manchester, y después hay un después de ese disco que en la carrera de Blair para mí ya se va con, no sé, el último disco, por ejemplo, me parece alucinante, me parece buenísimo también, que acaba de salir. Creo que Blair es una de las bandas más importantes del rock inglés de todos los tiempos. Como decíamos, 1994 fue un año bisagra en el que el rock británico retomaba protagonismo global, Britpop mediante. Si bien ya a principios de los 90 bandas como My Bloody Valentine y Ride habían irrumpido con su propia escena, conocida como shoegaze, ese pop noise caracterizado por la densidad de capas de guitarra y, bueno, por la actitud contemplativa y la mirada dirigida al suelo de sus músicos. El músico y compositor Sebastián Rubin, ex Grand Prix, Rubin y actualmente Los Andes, nos da su visión de ese momento tan particular. Yo creo que el Britpop se empieza a cocinar un poco antes de la salida de Parklife en el 94, ¿no? Con algunas bandas que se empiezan a plantar, a sembrar el caminito, como Paranoid Scream o Teenage Fan Club, o incluso Radiohead, ni que hablar de Pulp o Suede, que después fueron participantes mucho más activos hasta desde lo estético, ¿no? Pero no fue hasta la muerte de Kurt Cobain en el cual se hizo un poco una bisagra, digamos. O sea, la idea de en Inglaterra venía un poco todo muy shoegazing, muy mirando para adentro, muy para abajo, muy medio depre, ni que hablar del grunge, y como que aparece la idea de, bueno, hay que disfrutar un poquitito de la vida. Y ahí Parklife es como que calza perfecto. Ellos ya venían haciendo discos antes. Bueno, recordemos que el disco anterior se llama Modern Life is Rubbish. O sea, la vida moderna es una basura, es una porquería. La idea de cambiar la polaridad está en el disco, en Parklife, en la mayoría de sus tracks, pero sobre todo, más allá de los momentos un poco más introspectivos, la sensación que deja es de un disco festivo, que recupera valores propios del pop inglés, que mira hacia atrás, pero también mira hacia adelante. Nicolás Kramer, compositor y músico de Jaime Sin Tierra y actualmente del Robot Bajo el Agua, también nos habla sobre el momento en el que aparece el disco Parklife de Blur. Pienso que Blur en esa época y en ese contexto estaba de alguna manera tomando la posta de lo que podría ser el pop, ¿no? Comparándolo o pensando en algunas de las bandas que estaban sonando fuerte en esos años. En Inglaterra, Blair editaba Parklife mientras Oasis estaba con Definitely Maybe, y Radiohead en esos años también venía de presentar Pablo Honey y se estaba moviendo hacia The Bends, ¿no? Como una cosa mucho más melódica, más introspectiva, si se quiere. Blair aportaba la contrapartida un poco más pop, más hacia afuera, más juguetona, más irreverente. Y es un contraste enorme con lo que estaba pasando también en Estados Unidos con el grunge en esos años, ¿no? Miro un poco el calendario y veo que Nirvana venía de editar Inútero y estaba editando el Unplugged en esos años, en ese momento, así que había mucha cosa sucediendo al mismo tiempo, y Blair con Parklife toma un sonido y hace algo que nadie más estaba haciendo. Creo que desde siempre Blair tuvo un sonido propio y, como dije antes, lo estaba desarrollando en este disco y lo iba a llevar a lugares totalmente nuevos en los discos siguientes. Estaba previsto que Parklife se titulara simple y elocuentemente London, como para no dejar dudas de su contenido.
El disco no sería una ópera rock ni un álbum conceptual, pero definitivamente estaría cargado de guiños, ideas, referencias y personajes reales o imaginarios de la capital del gran imperio que ya no es tal. La inspiración en la obra de Ray Davies, de The Kinks, es evidente en todo el disco, en particular por sus retratos costumbristas de personajes y situaciones con un humor tan mordaz como pretendidamente elegante. Martina Nintzel e Inés Adam del dúo Pacífica entienden que Blur fue parte del Britpop, pero también eran más grandes que un solo movimiento. Bueno, Blur es uno de los referentes más grandes que hay de Britpop. De hecho, Inu, a mí me pasaba cuando era chica y aprendí que era el Britpop, pensaba que Blur lo había inventado, cuando en realidad fue la banda que quizás supo cuándo adentrarse en el movimiento y cuándo era el momento perfecto para salir de este. Y sí, eso demuestra lo buenos músicos que son también, ¿no? Para de saber. Esta forma lograron mantenerse relevantes hasta hoy. Parklife fue producido por Stephen Street, que ya había trabajado con Blur en los 2 primeros discos y al que podríamos considerar un quinto Blur, ya que los acompañó en toda la década de los 90. Fuera de Blur, Street había producido el último álbum de los Smiths, Strange Ways, Here We Come, y Morrissey había confiado en él para su debut como solista. Sebastián Rubín nos cuenta más sobre la importancia de un productor de la magnitud de Stephen Street para el rock inglés. Stephen Street jugó un rol fundamental en la historia de Blur. Hay que entender que el tipo venía de producir a Smiths, de ser ingeniero en los discos de Smiths y producir el último disco de Smiths, y luego producir el primer disco de Morrissey, componiendo incluso con él. Es decir, un tipo que conoce perfectamente la idiosincrasia de lo más inglés de lo inglés, en términos de música pop, de música indie, y además hacen sonar muy bien las guitarras. Y creo que en los discos que le produjo a Blur, además son los discos en los cuales Coxon explota y se convierte en un auténtico referente ineludible del sonido de guitarras, de la música pop en general, no solamente inglesa. Me parece que el rol de Stephen Street en ese sentido no puede ser soslayado. La tapa de Parklife es sin duda uno de los íconos de la movida Britpop. Muestra 2 galgos corriendo tras una liebre mecánica en una carrera y en parte refleja la afición británica por las carreras de perros, al mismo tiempo que ironiza sobre esa carrera sin rumbo que es nada menos que la vida cotidiana en una gran ciudad como Londres o cualquier otra capital del mundo. Todas las fotos del álbum tienen como leitmotiv las carreras de perros. La contraportada muestra a la banda en un canódromo y el tracklist del álbum simula ser un listado de posiciones en una competencia. La foto principal fue tomada en 1988 por el fotógrafo deportivo Bob Thomas, que según el diseñador Rob O'Connor de esta tapa, comillas, no podía creer que la íbamos a usar para la tapa de un disco. Estoy seguro que si hubiera sabido para qué banda era, hubiera pedido algo más de plata. Así dijo Rob O'Connor del uso de esta foto. La portada es tan icónica que fue utilizada por el Correo Real Británico en 2010 para una serie de estampillas limitadas llamadas tapas clásicas del rock, junto a London Calling de los Clash, Led Zeppelin 4, Ziggy Stardust de Bowie y Let It Bleed de los Stones. Vamos a la música de Parklife. Este es un disco con muchas canciones, pero que no es tan largo, son 16 temas en 52 minutos. Sin embargo, la variedad de climas y ritmos y la riqueza de imágenes en sus letras le dan una densidad extra. El primer tema y también el primer single del disco es Girls and Boys, quizás el track que más trascendió de Blur en toda su carrera, pero que a la vez suena radicalmente distinto de casi toda su obra previa y que tampoco es el más representativo de cómo sonarían después y hasta hoy mismo. Always should be so
batería fue programada por Dave Rowntree, que admitió en más de una oportunidad no haber tocado ni un poco en esta canción, y acompañada por los riffs chirriantes de la guitarra de Graham Coxon y el groove del bajo de Alex James. Todo eso le da a Blur su propio hit para la pista de baile en Girls and Boys, que tiene hoy casi 30 años y sin embargo, seamos sinceros, vamos a reconocer que suena absolutamente actual, más aún cuando algún DJ pone el principio y el efecto inmediato de esos primeros compases es que la pista, cualquier pista, se vuelve a llenar y animar. Contó alguna vez Albarn que la canción fue inspirada por un viaje a Mallorca con su novia de aquel momento, Justin Frischman, cantante de la banda Elástica. Y habla la letra de dejarse llevar y del hedonismo sexual, en términos generales. Javier Zucker nos habla del tema y de su importancia dentro del disco. Diría yo el hit de Blur para las pistas de baile, con una línea de bajo increíble. A mí como bajista me marcó mucho esa línea de bajo. Es increíble lo que toca Alex en ese tema. Un clásico. Es un tema de esos imperecederos, con el pulso bien bailable. Nada, para mí es uno de mis temas preferidos de Blur, ya de por sí, por lo que hace el bajo. Me remite mucho a un tema de los Smiths también, que se llama La Barbarie empieza en casa, y que nada, también tiene como ese bajo ahí adelante, bien clásico de cosas que me gustan del rock inglés, como Simon Gallup o como bajista de los Smiths, clásico Girls and Boys. El Damon Albarn más costumbrista, relator de la forma de vida en Inglaterra, comienza a asomar más claramente en la segunda canción de Parklife. Esta es Tracy Jacks. Este tema, como buena parte del disco, tiene una fuerte influencia de la lírica de los Kinks y la musicalidad de XTC, dos vacas sagradas del pop británico. La canción cuenta la historia de Tracy Jacks, un londinense promedio, amante del golf y que vive una vida monótona. Arranca con un riff marcado y ruidoso de Coxon que conversa con el bajo grubero de Alex James, mientras la batería cuasi marcial marca constantemente a la banda gritando Tracy Jacks en cada final de estrofa. Zucker nota que esta canción muestra las marcadas influencias que tiene Blur, no solo en este disco sino en toda su carrera. Tracy Jacks, para mí, una canción como todo el disco, muy inspirado en XTC, gran influencia de Blur en toda su carrera, como los Specials, para mí y los Kings, las tres bandas para mí que más influenciaron el sonido Damon Albarn, también Beatles, obviamente. Y me parece una canción muy basada en XTC, una de mis bandas preferidas de todas las épocas. Soy muy fan de XTC y bueno, creo que tiene una gran reminiscencia a un tema que está en su disco Black Sea, que se llama Tower of London, que bueno, nada, a mí me remite mucho a esa canción y el disco, generalmente Parklife, me remite a ese disco también. She says there's ants in the carpet, dirty little monsters, eating all the muscles, picking up the rubbish. Give her effervescence. Solo un compositor como Damon Albarn, o especialmente un compositor como Damon Albarn, puede captar la melancolía del paso del tiempo y lo vertiginoso de sentir cómo un siglo termina, incluso 6 años antes del 2000, como en este caso. End of the Century es otra de las grandes canciones de Parklife. Melancólica y con una sensación de agobio, choca de buena manera con la mayoría de las canciones más up-tempo del álbum. El comienzo exhibe una guitarra acústica de Coxon que nos engaña como si se tratara de una balada, para arrancar después un tema mucho más arriba impulsado por la base de
Alex y Dave. Sebastián Rubín nos habla de End of the Century y las realidades que capta una canción como esta. Unas palabritas en general surgen con más regularidad cuando se habla de Parklife, es la palabra viñetas, como refiriéndose a que Blair o Damon Albarn específicamente empiezan a describir pequeñas escenas de la vida de la clase como trabajadora o de la clase media trabajadora inglesa, y eso yo creo que lo hace en general cuando habla en tercera persona, pero en algunos momentos del disco el disco se torna un poco más sombrío desde lo lírico y habla un poco más de su experiencia personal, y me parece que la primera de las canciones en las cuales surge la primera persona más biográfica es End of a Century, en el cual empieza a hablar como de una bulia de fin de siglo, ¿no? Como al contrario de una cosa exultante y festiva, incluso en medio, como en el comienzo de una etapa exultante y festiva que fue el Britpop y la Cool Britannia. Bueno, End of a Century es como la primera canción en la cual empieza a tornarse más meditativo y hablar de una escena más de aburrimiento, de rutina, de ver la televisión, todo en un contexto de una canción con una melodía genial, con un arreglo, yo diría más cercano a lo Beatles de Getting Better, aunque en términos de tempo no es así, pero con armonías vocales y como siempre una guitarra de Coxon sublime. Parklife, la canción que da título al álbum, es una de las más emblemáticas de Blur y del Britpop todo. La guitarra rítmica de Coxon en el comienzo da un buen indicio de lo que viene. La voz, en este caso, no es de Albarn, sino del actor británico Phil Daniels, una elección absolutamente estratégica de la banda. ¿Por qué? Porque Daniels fue quien protagonizó Quadrophenia, aquella película que retrató a los mods de los 60 y que impulsó el revival de esa subcultura con sus parcas, vespas, lambretas, pastillas de colores y música soul y R&B, película en la que también veíamos a Sting, por cierto. Recordemos que el film contó con la banda de sonido de The Who, que también publicó un disco, Quadrophenia, y que Daniel encarnó a Jimmy, un inmortal personaje que, aunque ficticio, se transformó en uno de los mayores íconos de la cultura mod. Nada inocente entonces que Blur, para su disco más British, rescatara a Phil Daniels para ponerle voz a estos microrrelatos de la vida cotidiana, el aburrimiento y la excentricidad solapada de la clase media londinense. Marina e Inés, de la banda indie Pacífica, recuerdan el videoclip de la canción y la influencia que tuvo en ellas. Me acuerdo cuando yo era chica me gustaba siempre mirar el video de Parklife ahí en YouTube. Me parecía súper entretenido ahí con Phil Daniels haciendo esos adlibs que están súper buenos. Y yo descubrí Blur también de chiquita. Mi mamá ponía un disco de Best Of y sin entender ninguna de las referencias ni las letras british, igual logró marcarme un montón. Uh-huh. Desde lo musical creo que nos tocó muy de chicas y después hace poco la volvimos a escuchar y fue como... Entendimos todas las referencias y nos cayeron muchas fichas. Grandma's dentures, eat the crust on pizza, taken out by her daughter, because she put your butter, kids are eating Snickers, because they're so delicious, and it's sticky fingers. Bank Holiday es el tema más punk del tercer disco de Blur, un homenaje algo irónico a la cultura del descanso y de los feriados que, volviendo al track anterior, eran aprovechados por los mods de Londres para peregrinar a otras ciudades como Brighton. Eso se ve en Quadrophenia también. El estribillo furioso habla sobre los feriados, que solo suceden 6 veces en el año y que traen un pack de 6 cervezas bajo el brazo y tiempo de ocio, solo para terminar y volver a trabajar el día después. Es decir, otra mirada a las frustraciones de la cultura del consumo de la clase trabajadora inglesa. Nicolás Kramer es fan de esta canción y de lo que genera en el disco. Me encanta cómo funciona Bank Holiday dentro de Parklife. Pienso que es una canción que viene a romper con lo pop que venía siendo hasta ese momento. Después de 4 canciones bailables, esta viene como a rendirle un homenaje al punk. Escucho en el sonido algo de Sex Pistols, algo de Ramones
Y también, ¿por qué no?, algo de las bandas que venían sonando en los 90. Me hace acordar alguna canción breve y contundente de Pavement, algo del sonido también más furioso de Pixies. Me gusta cómo rompe el disco y cómo muestra algo que la banda creo que iba a retomar unos años después con ese temazo, ese himno increíble que es Song 2, ¿no? Donde la cosa se pone de nuevo furiosa y es como si dijera, no somos tan pop como veníamos mostrando hasta este momento. Bad Head es la contracara de Bank Holiday, una melancólica y etérea canción sobre el distanciamiento entre dos personas. Albarn ha confesado que la letra habla sobre la resaca y el dolor de cabeza después de una noche intensa, pero la canción aprovecha ese contexto para hablar sobre la soledad y la sensación de vacío que deja una separación. Rubin encuentra un patrón dentro del disco, una forma de subir y bajar entre canciones. Hay como un patrón en el lado A de Parklife que es dos canciones arriba, festivas o potentes o uptempo, y una un poquito más abajo. Ese patrón que al principio cerraba en el tema 3, que fue End of a Century, se repite después en el tema 6, que es Bad Head, y también se repite en términos líricos, en los cuales las canciones más arriba son esas observaciones desde afuera de escenas que tienen que ver con la vida cotidiana de la clase media inglesa, y se tornan introspectivas. Y Bad Head nuevamente retoma la temática más introspectiva de End of a Century, pero un poquito más resignado todavía, ¿no? Como es el final de una relación, es como un dolor de cabeza por la mañana que no puedo evitar, y todo acompañado por una música, digamos, o sea, sostenido en un track que remite más a Sunday Morning de Velvet Underground que a Respectable Street de XTC, para dar un ejemplo de una influencia clara del disco. Con un conteo hasta el número 4 por parte de Coxon arranca el primer instrumental del álbum, The Debt Collector, el cobrador de deudas. Esta pieza de poco más de 2 minutos, con una especie de ritmo de vals o de música de feria de diversiones ambulante, podría utilizarse como un perfecto interludio en el medio del álbum, en el que Coxon justamente se luce tocando el clarinete. Un disco tan expansivo como Parklife tenía que tener también su parte experimental, y Far Out es el sincero homenaje de la banda a la psicodelia y explícitamente a Syd Barrett, de algún modo otra institución británica. Hay guitarras sónicas por parte de Coxon, sintetizadores, percusiones y la voz de el bajista Alex James, autor del tema. Esta cápsula psicodélica, que dura un poco más de 1 minuto y medio, parece sacada del disco The Madcap Laughs de Barrett. Nicolás Kramer considera justamente que es un guiño a los primeros discos de Pink Floyd y suma también a un joven Bowie como influencia. Far Out siempre me pareció una canción muy hermosa. Condensa en 1 minuto y medio un clima de misterio muy distinto al resto del disco. Tiene una intro de teclado un poco psicodélico y una guitarra acústica que rasguea y me hace pensar en los primeros discos de Pink Floyd. Para mí es una especie de homenaje a Barrett, y también tiene algo del Bowie más espacial, una letra que habla de la Vía Láctea
y una voz, la voz de Alex. Es la única canción que compuso él para el disco y donde toca prácticamente todos los instrumentos. La canción termina con su voz repitiendo la palabra sol, 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 como en un eco infinito. A esta altura vale todo, Parklife se pone un poco deforme y promediando el disco suceden cosas inesperadas y todavía quedan muchas canciones increíbles por delante. La impronta británica se toma una pausa breve para darle espacio a la canción francesa con un elegante homenaje en la monumental To the End. Albarn y la cantante francesa Laetitia Sadier de Stereolab comparten un ida y vuelta en inglés y francés sobre arreglos de cuerdas en una canción que no fue producida por Stephen Street, sino por Stephen Hague, conocido por haber trabajado con Pet Shop Boys, Erasure, New Order y muchos más. Años más tarde, Blur pudo volver a grabar la canción con el símbolo de la canción francesa, François Hardy. Léa Lopatin, de Turf, quedó cautivado por los arreglos y el registro de este tema, y así lo cuenta. Lo mismo pasaba con To the End. Tremendo la musicalidad de esos temas, la instrumentación, estaban volando y años luz de todos. Supongo que haciendo uso de la fineza y de los estudios y de los productores ingleses, y aparte en la época, o sea, estando ahí justo, en el momento indicado, en el lugar indicado. Genial. Un disco que iba a llamarse Londres tenía que tener una canción con el nombre de la ciudad. London Loves es el eje de la canción, es la relación entre el sintetizador de Albarn y la guitarra juguetona de Coxon sobre un beat punzante. La letra habla sobre la manera de consumir y vivir en una ciudad tan apabullante como lo es Londres. Londres ama la forma en que la gente simplemente se desmorona. Londres ama la forma en que simplemente no tenés oportunidad. Un manifiesto sin ironía sobre la manera de vivir a gran velocidad y muchas oportunidades en una ciudad a mediados de la década del 90. London Loves es una gran canción también de Parklife, con su bajo sinte, un poco como que veo en ese comienzo la influencia que por ahí tienen en otro álbum ya de Blur con una carrera mucho más adelante, pero producido por Fatboy Slim, que es Think Tank. Siento como que es... creo yo que Think Tank está como yendo a esta canción como referencia. Me parece también algo que no quería dejar de decir, que en todo Parklife el trabajo de Graham Coxon en las guitarras es particularmente para mí genial, porque también me hace acordar un poco a las guitarras de Andy Partridge de XTC, que para mí es un guitarrista espectacular. En esta canción noto como ya el camino que después a nivel sonoro tiene que ver un poco con lo que es Blur, con lo que es Gorillaz. Si hace falta subir la velocidad y generar una sensación de intensidad nueva, Trouble in the Message Center es la canción indicada. La guitarra de Graham y el bajo de Alex, en una sincronía perfecta, llevan la canción a alta velocidad junto con la batería de Roundtree, mientras la voz de Damon suena robótica con alguna influencia de Kraftwerk, en una letra inspirada en la movida raver de mediados de los 90 y sus hábitos de consumo tan coloridos. Marina e Inés de Pacífica destacan el sonido de Trouble in the Message. Trouble in the Message Center creo que quedó un poco olvidada cuando la gente habla de Parklife. Sin embargo, está bueno retomarla porque
de vuelta con las letras, como toma esta temática cotidiana de los 90s en Londres, en donde estaba esta cultura muy latente de la rave culture y todo eso. Y que creo que sigue un poco vigente hoy en día también, ¿no? Y supieron mostrar eso también a través de los sonidos, que quizás suena un poco distinto a otras canciones del disco. El comienzo de Clover Over Dover comunica cierta sensación de placidez, con una instrumentación barroca para resultar en una de las mejores piezas pop del disco. Si bien puede tener un ritmo y cierta armonía positivas, de algún modo, la letra es una de las más pesadas de este disco, con un protagonista parado al filo de un acantilado, específicamente en Dover, evaluando si da o no el salto y si su vida vale la pena. Rubín nos cuenta qué representa Clover Over Dover dentro de Parklife. Clover Over Dover es la más oscura e introspectiva de las canciones del disco, me parece. Por ahí, con la excepción de This Is a Love, por ahí, no lo sé. Pero es una canción que realmente habla de casi de un suicidio, ¿no? Está hablando de los acantilados de Dover, de revolcarse en los tréboles, ¿no? Los tréboles de Dover, pero al mismo tiempo de empujame, déjame caer y olvídate de mí. Como que ya llega un punto en el cual es, bueno, vamos a pasar la página a otro lado. Por suerte lo hacen y rápidamente entran a Magic America, donde, bueno, nuevamente toman un personaje de la vida imaginaria, ¿no? Pero del imaginario de la vida inglesa, que sueña con ir a Estados Unidos y con todas las magias y los beneficios y esas cosas que la gente cree que hay en Norteamérica, ¿no? En Norteamérica te encontrás con la gente deja las heladeras en la calle, en Norteamérica se puede comer barato, etcétera, etcétera. Un poco, por suerte, no dejan que el efecto de Clover Over Dover derrape hacia This Is a Love y pasan por Magic America, donde, bueno, vuelve el espíritu más jovial y más entretenido y más veraniego, que es en el fondo lo que uno más recuerda de Parklife. La ironía y mordacidad vuelven en la recta final del disco. En Magic America, Damon Albarn se dirige específicamente a los británicos y su obsesión por la cultura norteamericana. Como en Tracy Jacks, le pone nombre y apellido a su próximo británico promedio, en este caso Bill Barrett. Personaje que logra completar su plan B, como dice en la letra, y llegar a un lugar donde los edificios son altos. Magic America incorpora un gran trabajo de sintetizador y algunos riffs épicos por parte de Coxon. Un ritmo más agresivo y cuasi punk, Jubilee cuenta la historia de un adolescente de 17 años que no sabe qué hacer con su vida. Se la pasa viendo 24 horas de basura televisiva, juega a los videojuegos y, según su padre, que también tiene nombre y apellido, Billy Bunker, lo considera un desalineado y que tiene que conseguir trabajo urgente. Hay algunas influencias del glam de Bowie y Damon a veces escupe palabras a lo Johnny Rotten. Es la última canción fuerte del álbum y ya estamos llegando al final. Las chicas de Pacífica son fans de Jubilee y consideran que la canción es el grito adolescente perfecto y todavía muy vigente. Bueno, y Jubilee es una de mis canciones preferidas del disco. Mucha influencia de Kinks, mucha narrativa de lo que es ser adolescente y tener 17 años y tener granos.
y al mismo tiempo podés tener 50 años y no tener trabajo y seguir siendo identificado con eso. Pero también me parece importante que, por más de que es muy específico de los 90s, como que tiene referencias a videojuegos y todo, sigue siendo bastante actual. Siento que hay necesita que se pone a escuchar eso y siente lo mismo. Claro, ese sentimiento noventoso quizás ahora se multiplicó en 2023. Lea Lopatin de Turf también siente que esta es una canción que tiene un sonido increíble y suma la importancia de la guitarra y el sonido de Graham Coxon en general. Después temas como Shubity, ahí que lo volvió a picar el disco. Muchos recuerdos, me llevan a una época. Así esos punkies, pop punkies tocados impecable, con el violero que la rompía todas, deslizaba así por el diapasón y venía muy fino y con un sonido increíble, pura válvula, Marshall y Telecaster, muy fino todo increíble. El sonido lo asocio como madera pura. Con una guitarra acústica y algunos loops de fondo llegamos a la canción más larga del álbum, la épica This Is Low, otro homenaje sentido a Gran Bretaña con menciones a lugares específicos y una estructura zigzagueante. La inspiración del tema, según cuenta Alex James en su autobiografía, fue un regalo que le hizo a Damon para Navidad, un mapa meteorológico de Gran Bretaña, del que tomaría las referencias geográficas que aparecen en la canción, como el Golfo de Vizcaya, el río Támesis o Land's End, el punto más occidental de Inglaterra. Lea Lopatin de nuevo ama esta canción y su exquisita composición. Me gustaba mucho This Is Law porque era muy fino para la época, con los vientos y las cuerdas usadas de una manera exquisita. ¡Wow! Era terrible. Escuchábamos todo, ¿no? Oasis y Blur. Oasis me atravesaba con toda, pero Blur lo que tenía era que era tan fino, tan elegante, y esos arreglos estaban a otro nivel. Y maravilloso, This Is Law, increíble. Lot 105 es la despedida de un álbum tan amplio como épico y verdaderamente suena a tema para los títulos de cierre de una película. Solo que en un punto todo se vuelve un poco violento y punk. Y en todo caso, el cierre es el de un partido de fútbol desde la tribuna más agitada. Bueno, Lot 105 o Lot 105 es el segundo instrumental del disco, que también cierra uno de los lados, es decir, que cierra directamente el lado B. Y para mí es como que se nutre y termina de redondear la idea del imaginario del verano inglés de clase media, digamos. O sea, el sonido de Calecita en realidad no es algo urbano, sino que en realidad remite a las promenades de Brighton o especialmente Blackpool, que es un destino vacacional muy típico de la clase media inglesa, especialmente en Inglaterra del Norte, la zona de Liverpool. Con lo cual, para mí, terminan de redondear la idea de un álbum veraniego, sobre todo que se editó justo antes del verano boreal. Parklife se editó en 1994, el mismo año que Definitely Maybe de Oasis. Ambos discos dieron por inicio, o por lo menos el mayor impulso, a lo que se llamó Britpop. Cada grupo y cada disco con su propio estilo, bastante diferente a decir verdad, y aportó su forma particular de rock contemporáneo, pero de fuerte apoyo en la tradición del pop inglés, desde los Beatles hasta The Jam, pasando por la psicodelia, los Kinks, The Who, Manchester y el shoegaze. Y Blair nos deja una
primero nos deja dos carreras espectaculares. Por un lado la de Damon con Gorillaz, con The Good, The Bad, The Queen, sus discos solistas, y también la carrera solista de Graham Coxon, un guitarrista espectacular con un sonido único, que también tiene grandes discos. Dos personas que experimentan con la música de una manera muy personal, los dos, Damon y Graham. Y bueno, para mí es una alegría que también hayan sacado un disco nuevo, que se vuelvan a juntar a tocar, siempre está bueno. Nada, recomiendo también que se escuche el último disco porque realmente me pareció una obra de arte, me parece muy muy bueno, lo vengo escuchando realmente últimamente bastante, así que bueno, saludos para todos. Definitely Maybe era más rockero, más de hinchada para saltar, rock and roll. La verdad que me atravesó a mí por completo ese disco, increíble, signo de una época total. Y Parklife también, pero a otro nivel. Lo que venía diciendo antes, muy fino, impecable, la tradición inglesa, con unos arreglos musicales y una instrumentación exquisita, contrabasis que era rockero, con las guitarras bien abiertas y acordes abiertos y las distorsiones bien abiertas, y con el mejor cantante del mundo, que era como Johnny Rotten, pero más bitlero, ¿no? Tremendo. Polos muy opuestos, muy distintos, y los dos muy fuertes, atravesaron grosso. Bueno, yo creo que especialmente con Parklife, algo que dejó Blur en la historia es como un registro de cómo era la vida en los 90s en Londres. Muchas letras sobre la vida cotidiana, el parque, las raves, la escena. Bueno, además de eso también está toda la batalla icónica que tuvieron con Oasis, que todo el mundo se acuerda de eso y por eso también quedaron en la historia. Y bueno, también dejaron mucho humor en su música, que creo que un cinismo humorístico muy fuerte. Bueno, y sin olvidarnos de los hits que dejaron, que escuchamos todo el tiempo, y la influencia de toda la gente que hace música, que muchas de ellas está inspirada por Blur. Parklife para mí refleja el estado de una banda en transición. Es un disco hermoso, contundente y que funciona por supuesto en sí mismo, pero para mí lo más interesante del disco es que muestra algo de lo que iba a aparecer en los discos siguientes de la banda, y que para mí es lo más interesante, lo que personalmente más me gusta y más me cautiva de Blur. Hay algo en Parklife que va mostrando, si se quiere, los caminos que iba a tomar la banda, un poco alejándose del formato más británico, si se quiere, más formato canción, y entrando en terrenos un poquito más melódicos, más deformes, más experimentales a partir de sus discos siguientes. Parklife creo que asume poco riesgo y aún así es un disco contundente, redondo y muy efectivo con respecto a su sonido, con respecto a su frescura y a su juventud. En definitiva, es un disco de una banda que está en pleno desarrollo y que está pegando un salto hacia una masividad que íbamos a conocer en los discos siguientes. Es un disco hermoso y al mismo tiempo me parece un disco que es la semilla de lo que estaba por venir. Lo que suena es Girls and Boys, el hit de Blur, pero en la versión de Monarchy, el grupo australiano radicado en Londres, con la voz de la norteamericana Dita Von Teese. Y este fue otro episodio de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone que explora tema por tema los mejores discos de la historia. Con producción de Fernando Fratantoni, edición de Leo Fernández y relatos de Daniel Flores.
En las plataformas habituales y en las webs de Rolling Stone y de La Nación podés encontrar episodios anteriores sobre discos esenciales de artistas como David Bowie, Talking Heads, Ramones, Led Zeppelin, Green Day y muchos, pero muchos más. Esto fue Discos Esenciales, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.